Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a esta entrega de Diálogo en Panamericana este fin de semana. En la emisora, nosotros, la familia panamericana, nos encontramos compungidos aún por el lamentable deceso del director ejecutivo de la emisora, Daniel Sánchez Rocha. Él ha estado siempre presente en los distintos espacios de Panamericana, dirigiendo, conduciendo para que las distintas entregas de la emisora puedan realizarse precisamente en el marco de principios básicos del ejercicio periodístico, como el equilibrio, la pluralidad, la amplitud, la independencia. Y obviamente este legado marca precisamente un sello bastante indeleble acá en este espacio de Panamericana denominado Diálogo en Panamericana, ocasión en la que todos los fines de semana tenemos presencia de invitados especiales para dar cuenta del quehacer nacional e internacional respecto al tratamiento noticioso. Nuestro homenaje reiterado a Daniel Sánchez Rocha, director ejecutivo de Panamericana. Estamos en jornadas muy difíciles por su lamentable deceso en las últimas horas. Esta tarde se estarán desarrollando precisamente los actos religiosos para despedir al maestro, al formador de periodistas ecuánimes en nuestro país. Pero este espacio de diálogo en Panamericana no puede dejar de lado el tratamiento habitual de los temas de interés nacional. Por ello, para esta ocasión, vimos por conveniente dar cuenta de algunos temas en la agenda de noticias. En el primer punto del programa vamos a evaluar cuál es el camino hacia las elecciones generales del 17 de agosto. Esto en el ámbito político. Existen trabajos específicos y criterios que surgen también de parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Este es el primer punto del programa. El segundo tiene que ver también con el tema político, la estrategia electoral, particularmente en la denominada corriente de lo nacional popular, o como muchos han denominado de izquierda, donde están involucradas distintas candidaturas, pero sobre todo hacer referencia a la postura del expresidente Evo Morales y sus seguidores. Recientemente se ha hablado, por ejemplo, de lo que sucede con lo que está haciendo, el tipo de campaña que está encarando el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, más aún su candidata a vicepresidente, Mariana Prado, quien en distintas ocasiones ha salido a luz pública para defender la figura del expresidente Evo Morales. Muchos han denominado por eso que la candidatura de Andrónico Rodríguez sería una especie de caballo de Troya del evismo. ¿Será así? Bueno, nuestros invitados estarán dando cuenta de este detalle. Y finalmente, hacer referencia a la situación económica tras admisiones del jefe de Estado, del presidente Luis Arce, sobre la realidad existente en nuestro país en este ámbito, en la economía. Más aún, también se debe tomar en cuenta lo que ocurre en el legislativo con el tratamiento de los créditos que están todavía en este escenario y la decisión de incorporar, de que en cualquier momento pueda viabilizarse, así se está insistiendo desde el oficialismo, en el tema de los contratos de litio. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana.
nuestros invitados especiales. Ellos han han participado de un sorteo previo para establecer el rol de ingreso al programa. Por ello le damos la bienvenida al analista Javier Flores. También está junto a nosotros el analista, investigador también, don Julio Alvarado, y finalmente el economista investigador Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, como siempre vamos a solicitar a nuestros invitados especiales del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Javier Flores para que pueda dar cuenta del primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenos días también a toda la audiencia de Panamericana. Por supuesto, mi sentido pésame a don Daniel Sánchez, un hombre vinculado también a este programa, un hombre que ha podido mostrar de que se puede hacer periodismo profesional e imparcial. Mi sentido pésame a toda la familia de Panamericana y a la familia de don Daniel. En el primer punto nos han pedido, o está dentro del ámbito político, camino a las elecciones, ¿no? En el 2020, incluso el 19, se instaló o se instalaba en estos momentos previos a la elección el término de fraude, ¿no? Todos los que escuchábamos medios de comunicación, incluido Panamericana, los actores políticos reflejaban de que iba a haber un fraude porque se estaba sembrando la forma de cómo se podía después alterar el orden constitucional a través de esta palabra fraude. Y obviamente tiene una explicación. El 2020 prácticamente todos coincidían en que el MAS iba a ganar elecciones. Y como sabían que iba a ganar elecciones, el término o el rótulo de fraude era importante porque servía para que puedan justificar lo que pasó el 2019 cuando irrumpe de manera arbitraria el poder, más allá de que se escapen o no algunas autoridades o exautoridades. Lo que sucedió es algo que no debería volver a suceder. Sin embargo, yo cómo es que ratifico esta posición de la oposición en su momento, porque ahora el término fraude parece haber en algunos actores todavía, pero entienden de que sí o no, porque tienen posibilidades de ganar, y si ahora quisieran instalar el término fraude y ganan, lo correcto sería decir que la derecha ganó por fraude. Entonces se limitan, se miden, porque piensan que pueden ganar. Y claro, el panorama electoral ahora pareciera ser mucho más democrático, porque aparentemente las fuerzas democráticas de izquierda y de derecha están participando en estas elecciones sin que tengan ningún obstáculo aparentemente. En lo que va del Tribunal Electoral, entiendo que ha tomado algunas medidas importantes. Últimas, le ha tocado decidir, por ejemplo, el tema de las estructuras políticas, y muchas de ellas por no haber cumplido con algunos requisitos que tienen que cumplir, ya sean en candidatos o como estructuras políticas. Hemos visto que, por ejemplo, partidos como de PANBOL y otros han sido no rechazados, pero no cumplían con ciertos tiempos en su inscripción. El candidato DUM también no va a participar en estas elecciones porque obviamente había tenido nomás antecedentes desde ser masista, pasando por trabajar en el gobierno del MAS, pero además tiene como 20 o 14 procesos, o tenía, que los ha cumplido, dice él. Sin embargo, tenía 20 años para que esto suceda. Entonces siento que el panorama electoral, tanto en la composición misma de las estructuras políticas y del tribunal, estamos siendo elecciones, creo yo, definitivamente con una suerte de
caparazón, porque se entiende de que el tribunal está actuando de manera imparcial, tanto que algunas medidas le favorecen a uno y a otro. Cuando hablamos de DUM, por ejemplo, seguramente Doria Medina, Tuto Quiroga, están absolutamente contentos porque iba a ser un candidato que de todas maneras iba a generar un voto importante e iba a ir en merma o iba a mermar mejor la votación de los partidos tradicionales como son el el de Tuto Quiroga y el de Doria Medina. Y si vamos un poquito más allá, lo peligroso ahora para el Tribunal Electoral, entiendo que son las amenazas que vienen desde el Chapare. Ahí habría que ponerle un punto aparte, ¿no? Porque Evo Morales, creo yo, de que ha dejado hace mucho tiempo de ser ni siquiera progresista y peor un hombre de izquierda. Siento que el momento en que vivimos le ha llevado a tomar decisiones que están vinculadas a lo personal, cómo lograr él como persona espacios que le permitan lograr su candidatura, aunque está claro que nunca ganaría ya elecciones, más aún con la actitud que tiene ahora. Sin embargo, en el entorno de Morales todavía se mueve de manera muy ya raquíticamente, digamos, su primer entorno. Yo considero que Morales tenía un primer entorno, un primer círculo, donde estaban sus exministros, donde ellos operaban, porque sabían ellos que sin Evo Morales no tendrían vigencia. Tenían un amor casi, yo digo, canino, ¿no? Estoy hablando de toda su estructura, en este caso de ministros, incluido el señor García, que denotaba de que no podían opinar en contra porque, como hemos podido ver, García dijo alguna cosa en contra y Morales ya lo convirtió en su enemigo. Y lo mismo pasa con toda esa estructura que en algunos casos ha intentado pensar de voz propia. Entonces siento que el peligro en este momento que deberíamos los bolivianos tomar en cuenta es qué va a suceder en el momento en que se active lo que está amenazando o las amenazas que vierte Morales. Es decir, todos queremos democracia, todos queremos ir a elecciones y aparentemente desde el Chapare hay insinuaciones de que ellos no permitirían que haya elecciones si no estaría en la papeleta Morales. Siento que cuando uno apuesta por la democracia, cuando uno apuesta por esta forma de pensar o de convivir, deberíamos todos, entiendo los de izquierda, los de derecha, los ciudadanos, los que no los que no tienen militancia política, cuidar este elemento porque me parece trascendental, pero además hacer filas para que no sucedan este tipo de insinuaciones y que por supuesto pedir también que se tomen las acciones legales que correspondan. Si eso no ocurriese y si vamos a elecciones, por supuesto que toda la bolivianidad tendrá la capacidad ya de elegir, digamos, a los dos proyectos que más o menos ahora parecen estar polarizando, algunos candidatos que entrarán a proponernos seguramente la propuesta de modificar más bien el modelo económico, mejorarlo y seguir con un país, digamos, que privilegie a los más pobres y que los más pobres puedan tener la esperanza todavía de tener sus bonos, todavía de tener la calidad de vida que se ha tenido durante casi 16 años, exceptuando este tiempo que no se ve bien. Y la otra seguramente que podemos ver en todos los medios de comunicación, se los llama de la derecha, qué sé yo, los opositores, actuales opositores, que están pretendiendo, nos están diciendo que primero, como eje fundamental, es la reducción del gasto fiscal, pero además la privatización de las empresas. Yo no me imagino ver a un Quiroga o ver a un Doria Medina en el Alto de La Paz diciendo tus empresas públicas las voy a privatizar. Yo creo que sería inentendible, pero claro, cada quien es dueño de lo que puede proponer al país. Y yo entiendo de que esa polarización ahora entre gente que quiere su modelo y lo va a respaldar, y seguramente es un voto muy grande, entiendo yo, en Bolivia, frente a los que están intentando, como te decía hace un momento, privatizar el país para que nuevamente volvamos al año 2006 sin credenciales, sin mostrar al país de que cuando un neoliberal hacía uso del gobierno o era el gobernante, jamás habíamos vivido momentos como los que se han vivido a partir del 2006. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores, dando cuenta también de este primer punto en el programa. ¿Qué dice don Julio Alvarado a propósito
de lo que supone este primer punto del programa, qué elementos se deben destacar precisamente a partir de este escenario electoral que se está registrando en nuestro país. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Un saludo a Javier, a Joshua y especialmente a los compatriotas que siguen este programa a nivel nacional e internacional. En primer lugar, deseo expresar mis sentidas condolencias por el fallecimiento del director Daniel Sánchez Rojas, realmente una gran personalidad, un gran periodista que nos ha abandonado, pero ha dejado huella en el país, y creo que el posicionamiento que tiene Radio Panamericana a nivel nacional es que don Daniel Sánchez Rocha ha sido una persona que, como bien decías tú, José Luis, al inicio, un periodista de verdad. No se ha parcializado y ha convertido a Panamericana en una de las principales radios a nivel nacional. Respecto a este primer punto sobre el ámbito político, yo desearía empezar resaltando el contexto general que vive el país en este año del bicentenario, ¿no? La patria se encuentra en una situación crítica que es producto de las políticas que se vinieron aplicando desde el año 2006. Bolivia vive una profunda crisis que no es solo económica, es política, social, medioambiental, de la salud, de la educación, de la institucionalidad. Y lo peor, es una crisis moral en la sociedad boliviana. En el ámbito internacional vivimos un aislamiento, ya que en las últimas semanas se pudo comprobar esta afirmación. Bolivia queda fuera de grandes obras de infraestructura que se están acordando construir y que todos los países vecinos evitan cruzar por el territorio nacional. Al mismo tiempo, Bolivia, desde el año 2006, ha sido incorporada a un grupo de países de potencias mundiales que nos ha puesto en una situación muy difícil internacionalmente. Solamente recordar que el movimiento al socialismo alineó al país con estados condenados por la comunidad internacional como estados que fomentan el terrorismo y ponen en peligro la paz mundial, como Irán. Entonces, esta crisis multifuncional que vive la sociedad boliviana demuestra que el Estado plurinacional de Bolivia es un Estado fallido y debe ser cambiado, transformado, y se debe restablecer el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque Bolivia se ha convertido en un factor de riesgo para la región, por la convulsión social y por los antecedentes que acabo de mencionar, que está obligando a jóvenes a abandonar el territorio nacional. Las fronteras de los países vecinos se van controlando cada día más por el peligro de una masiva migración que salga de Bolivia, por esta crisis multidimensional que vivimos, y también por hay declaraciones de autoridades de países vecinos que temen que desde Bolivia ingresen personas sospechosas de estar relacionadas con organizaciones terroristas internacionales. Por eso es urgente, imperioso, que en estas elecciones del 17 de agosto se vuelva a restablecer el Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho, compatriotas? Es el cumplimiento de la Constitución y las leyes, es la defensa de los derechos humanos, es la independencia de poderes, es el imperio de la meritocracia, es decir, es la recuperación de la democracia.
En este contexto de crisis y de fracaso que ha sido generado por el movimiento al socialismo desde el año 2006 hasta nuestros días, requiere de una participación activa y comprometida de la ciudadanía democrática. No solo es una tarea de los políticos, ahora más que nunca la ciudadanía democrática debe participar activamente. Primero, debe informarse sobre las propuestas de los candidatos para salir de esta crisis multidimensional. Debe participar de las diferentes iniciativas de la sociedad civil democrática y convertirse en defensora del voto ciudadano con el fin de evitar que el MAS, en cualquiera de sus tres vertientes, vuelva a ser fraude electoral. Ya felizmente se han conformado iniciativas desde la sociedad civil, como es la Red Observa Bolivia, de la Fundación Construir, o la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad, con las fundaciones Jubileo, UNITAS. También hay otra como es Cuidemos el Voto, donde están organizaciones como Ríos de Pie, con Yanice Vaca, donde también participa CONADE, con nuestra representante Ana María Reyes. Estas iniciativas de la sociedad civil deben coordinar y así evitar duplicación de tareas para que el control electoral sea más eficiente desde la sociedad civil. Independientemente de quién gane, la opción política que gane en estas elecciones debe entrar y tener no solo legalidad, sino legitimidad de que ha sido elegida, ¿no?, de forma transparente y sin que se haya llevado a cabo fraude electoral. Por lo tanto, nosotros instamos a los candidatos y organizaciones políticas democráticas a apoyar estas iniciativas de los ciudadanos de a pie sin militancia política. Entonces, ¿qué debe hacer el ciudadano? Lo que debemos hacer todos nosotros es ir a depositar nuestro voto el 17 de agosto. Pero no solo eso, debemos permanecer en nuestra mesa de votación y controlar que no haya fraude. ¿Cómo? Tenemos que coordinar con los delegados de organizaciones políticas democráticas para trabajar conjuntamente en el control electoral. Controlar que no haya mesas fantasmas de votación, como se ha denunciado en el pasado. Controlar el número de ciudadanos que vota en cada mesa. Exigir que se anote en el acta de votación de cada mesa cualquier acto irregular que se haya detectado y controlar que los delegados de las organizaciones políticas democráticas reciban una copia del acta de votación de cada mesa. Esta participación activa y comprometida de la ciudadanía democrática se debe de llevar a cabo, ya que lamentablemente seguimos en un proceso de incertidumbre política y electoral, un proceso plagado de irregularidades. Miren ustedes, quedan 36 días para la celebración de las elecciones. Hasta el día de hoy no sabemos exactamente la nómina de todos los candidatos presidenciales. No estoy hablando de candidatos a senadores o diputados, solamente presidenciales, los que competirán el 17 de agosto. Entonces, en esta crisis que vive Bolivia, se están llevando a cabo encuestas electorales, las cuales, independientemente, no nos vamos a detener en una o en otra, pero la tendencia es clara. La mayoría de la ciudadanía desea un cambio de gobierno diferente a cualquier opción del MAS, sea esta evista, andronista o arcista. Dentro de esta mayoría ciudadana también se encuentran compatriotas que confiaron en el MAS en el pasado y se han decepcionado por la pésima administración del aparato estatal, por los altos niveles de corrupción y lo peor, porque los ha condenado a vivir nuevamente en la pobreza, a pesar de que hemos tenido un boom económico gracias a los altos precios de las materias primas. Por lo tanto, nosotros llamamos a todas las fuerzas democráticas, especialmente al ciudadano de a pie,
aquel que no tiene militancia política, a que seamos nosotros los principales actores y coordinemos estas acciones con organizaciones democráticas para tener un gobierno sólido que nos saque de la crisis después del 17 de agosto de este año. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Julio Alvarado. ¿Qué dice don Joshua Bellotte? Está volviendo a estas lides de analista de este espacio habitual precisamente de diálogo en Panamericana, tras una experiencia obviamente que ha quedado en la nada. Por si acaso don Joshua Bellotte ya no está de candidato, ¿no? ¿Qué decir frente a este primer punto? ¿Cómo está el escenario político? Sí, gracias José Luis, muy buenas tardes a la audiencia de Panamericana y un saludo pues a Javier Flores y a Julio Alvarado. Mira, antes de comenzar con el análisis propuesto, me adhiero al dolor, a la pena de la familia de Panamericana, de la familia de Daniel Sánchez, un ciudadano orureño distinguido. Sí, como muchos orureños en mucha valía, que por supuesto dejan huella, y ha hecho de Panamericana pues la más grande radioemisora del país. Es realmente una pena. Hemos sufrido una gran pérdida. Bueno, a ver, es cierto que el país está sumido en una crisis múltiple. Sabemos que hay una crisis económica, la estamos viviendo, hay hambre en algunas familias, en muchas de las familias bolivianas, porque claramente estamos viviendo una etapa del fracaso precisamente del modelo económico y político instaurado en Bolivia ya desde el 2006. Y por supuesto en el ámbito político hay una gran incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir en este agosto, cuando se lleven a cabo, espero que sea así, las elecciones generales, las elecciones para presidencia. El gran problema es que esta destrucción del país, esta desinstitucionalización que estamos atravesando, hace de que todo lo que acontece en el país, primero que forma parte de este ideario social, pero de esta problemática que estamos viviendo, que lamentablemente ha hecho de que el país no tenga rumbo, de que no sepamos qué va a ocurrir en los próximos meses, y este miedo además a que no se lleven a cabo estas elecciones, debido precisamente a un poder político exacerbado que se ha adueñado de todo en el país, y lamentablemente ha inundado, digamos, a todas las instituciones de este poder discrecional por parte de las autoridades y lamentablemente de los políticos que nos gobiernan. El Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, no es la excepción de lo que estamos viviendo en el país. Hemos visto en los últimos días que claramente no cuenta con una independencia. Se supone que es el cuarto poder del Estado, pero según la Constitución Política del Estado, pero lamentablemente ha sido invadido por este poder político. Hay una discrecionalidad, digamos, en el uso del poder electoral por parte de los vocales. Pruebas de esto en realidad son todos los acontecimientos que hemos estado viviendo, incluido la inhabilitación de Jaime Dum, un ciudadano que cumplía con todos los requisitos, que claramente no tenía deudas con el Estado, pero aún así tuvieron que inhabilitarlo. Pero no solo es el caso de Jaime Dum, se hicieron denuncias también de Luciana Campero, una destacada parlamentaria que también fue inhabilitada. Y hemos visto con sorpresa también habilitaciones de otros ciudadanos, de otros partidos, que incluso teniendo estas sentencias ejecutoriadas, pues han sido habilitados. La diferencia era que estaban en impugnación
¿no? Entonces esto es lo raro, ¿no? Así se perfora la institucionalidad, las leyes y las normativas. Jaime Dunn tenía la sentencia ejecutoriada, pero tenía pagadas sus deudas y fue inhabilitado. Ciudadanos que tienen sentencia ejecutoriada, que están impugnando y no han pagado sus deudas, fueron habilitados. Entonces esto da cuenta, lamentablemente, precisamente de esta desinstitucionalización, de esta discrecionalidad del poder y del control absoluto de estos políticos sobre la ciudadanía, las instituciones y las regiones. Es una pena lo que está ocurriendo en el país y por supuesto esto hace pensar y y nos permite afirmar con mucha claridad y además categóricamente de que lamentablemente pues el órgano electoral no tiene una independencia. Y así como esta hay muchos otros casos en realidad que incluso tienen que ver con temas de corrupción, seguramente también este último caso de Carla Robledo, donde se ha hablado de violencia política, que renuncia, que no le aceptan la renuncia, porque me imagino que habrán comprobado que había violencia política y no quería renunciar. Habilitan al PDC sin haber aprobado su directiva, sin que haya sido aprobado su directiva, luego mandan una carta, pues a nadie le interesa la carta, donde bajan el partido para que ya no participe, pero nadie dice nada al respecto. A un vocal le acusan de haber recibido $30,000 de un depósito que le habrían hecho. Miren, realmente podemos mencionar un sinfín de denuncias, de cuestionantes, que obviamente hacen pensar que las elecciones generales pues también van a ser un desastre. No sabemos lo que puede ocurrir, incluido lo que comentaba Javier respecto al boicot que probablemente quiera hacer Evo Morales desde el Chapare. Incluso el mismo día de la elección, no sé, pues pueden secuestrar ánforas y luego se puede decir se suspende la elección porque no tenemos resultados del Chapare. No sé, estamos en todo tipo de riesgos, realmente todo es válido, todo puede ocurrir en el país. Y por supuesto esto denota también el hecho de que estamos viviendo nomás en un estado fallido, en un estado de no derecho. Este estado no puede garantizar la ley, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y obviamente hay una gran injerencia de este poder político. Hablando todavía del caso de Jaime Dunn, es increíble que el órgano electoral haya entregado sus funciones a una alcaldesa, que además es una alcaldesa candidata, que está compitiendo en las elecciones, y pues obvio nadie va a creer que simplemente se actuó no sé, por incompetencia, por realmente algún interés solamente de la institución, sino obviamente se está actuando con cierta intencionalidad política, usurpando funciones, utilizando el poder del Estado, y obviamente nadie habló, por ejemplo, de una infracción electoral en este caso, ¿no? No solo se trata de la institución, sino, repito, de la candidata alcaldesa. Miren, entonces, todo esto nos hace deducir que probablemente el Tribunal Supremo Electoral no puede garantizar las elecciones, el proceso mismo, pero tampoco los resultados. Hace un rato Javier nos decía que están todos hablando nuevamente de fraude y que si la oposición gana, entonces estarían entrando también con fraude. Eso no es posible porque el fraude está en manos o solo puede ser accionado por el poder constituido, y esto obviamente son los que están en el gobierno, los que ponen sus manos en el Tribunal Electoral, los que evitan que haya independencia de poderes. Y por supuesto que hay una gran incertidumbre respecto a los resultados que vayan a venir, porque sabemos que el MAS no va a dejar el poder sin hacer nada al respecto. No tienen posibilidades de ganar en las urnas, y si ya accionaron un fraude electoral el 2019, todo indica que va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, por supuesto, hay que tener cuidado con lo que vaya a ocurrir, hay que estar muy atentos, y Julio mencionaba a un par de organizaciones que se están dedicando precisamente a velar porque esos resultados sean muy cercanos a la realidad, y por supuesto el poder político no pueda tocar estos resultados. Esperemos que sea así, pero de todas maneras sabemos que hay mucha incertidumbre respecto al funcionamiento del TREP, al voto también
también en el extranjero. Y algo muy importante, pues nadie ha hablado nada sobre la limpieza del padrón. Se ha invitado a los partidos políticos a que puedan asistir a estas reuniones, que se pueda hacer algo respecto a esta limpieza de los votantes, pero nadie ha hecho nada al respecto. No quisiéramos creer que hay cierta complicidad también de los partidos de oposición y del oficialismo respecto al padrón electoral, que fue una preocupación que yo mismo tuve hace un tiempo. Encabecé una iniciativa para la limpieza del padrón en 3 semanas y de manera gratuita, pero parece que a nadie le interesó. No es posible que descuidemos o no garanticemos la democracia a través precisamente de la activación de estos mecanismos que podrían hacer sentir seguros al ciudadano. Creo que lo terrible del caso está precisamente en este punto. Si no tenemos una buena base de datos, si no podemos estar seguros de que nuestro voto va a ser evidentemente válido y que vamos a elegir al que hemos apoyado en las urnas, por supuesto la democracia está en riesgo. Y así como la democracia está en riesgo, pues obviamente hay muchos más riesgos en el país. No solo es el riesgo político, también es el riesgo económico, el riesgo de una eclosión social, y lamentablemente esto denota nomás la traición que ha hecho el movimiento al socialismo en todas sus alas al pueblo boliviano. Ellos han sido irresponsables en el manejo del Estado, han provocado la destrucción de la economía, la desinstitucionalización por completo de todos los órganos y poderes del Estado, y lamentablemente no se hacen responsables de lo que ellos mismos han provocado. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Joshua Bellot. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto del programa, quizá para dar cuenta también un elemento que está quedando pendiente. Se vincula con la tarea, el trabajo que desarrollan las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, más aún cuando ellos han identificado, han emitido un pronunciamiento, han identificado, dice, una suerte de hostigamiento, de acciones de difamación. Bueno, han mencionado algunos de sus vocales, todo con el afán, dice, de cuestionar, debilitar la confianza en el Tribunal Electoral y afectar el proceso precisamente. Esto será parte de lo que está ocurriendo, de algunos criterios que pretenden generar desconfianza en la labor del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que nos puede decir inicialmente don Javier Flores en este tema? Yo quiero ratificarme en la idea de que es muy fácil, pues, criticar en todo tiempo y jamás probar. Lo que sucedió el 2019 no es otra cosa que instalar, o han intentado instalar en la mente la gente, decir que había fraude, porque estaban seguros de que iban a perder y solo el cartel de fraude les iba a salvar de la vergüenza en votación, como lo que ha sucedido al final. El 2019 perdón, el 2020. ¿El 20 o el 19? No, el 20. Y claro, ahora se quiere seguir mintiendo, y la pregunta sería, si gana alguien de la oposición, tendríamos que sugerir también de que es por el fraude. Porque no creo que haya fraude para uno y no para otro, ¿no es cierto? Pero además las muestras de este Tribunal Electoral son contundentes, pues. Primero, para cualquiera de la izquierda o del Bloque Popular, sería pues interesante de que Dunga hubiera participado en elecciones, porque dividía el voto. Entonces, ¿dónde vemos a un Tribunal Electoral que estaría intentando ayudar al MAS, digamos, cuando deja de participar, y con eso el voto se fracciona entre 3 y se pudo haber fraccionado entre 4, dejando menos oportunidad para la derecha boliviana para tomar el poder? Y esa es una muestra que me da la impresión de que se sujeta a los requisitos que exige el tribunal. Y el caso de una diputada es que no ha presentado un documento y no puede ser deshabilitada si no tiene un documento. Eso han informado a través del Tribunal Electoral. Sin embargo, yo creo que esta forma de hacer política al extremo, intentando siempre y contagiándonos del Parlamento, siempre la diatriba, el insulto, la hazaña, la mentira,
deberíamos, cuando menos en estos niveles de discusión, dejar de lado. Bolivia necesita propuestas, la gente necesita escuchar de sus analistas, de sus políticos, propuestas que vayan a mejorar el orden económico, y casi siempre nos sujetamos en temas que, por ejemplo, fraude y otros temas, que deberíamos desterrar de una vez, porque al final, si todo va a ser cuestionado en nuestro país, no sé, es lo que pasa en el Parlamento en este momento. No se aprueban unos contratos porque una señorita candidata se le ocurre hacer campaña sobre un escritorio. La idea de esa señora hacer semejante escandalete no es precisamente mostrarle el comportamiento idóneo de una diputada y más de una dama. Lo que quiere es salir en las redes, salir en el TikTok, que se subió sobre el escritorio, y protagonizar la posibilidad de ser candidata, y es candidata por la Fuerza Libre, creo que es de Tuto Quiroga. Entonces, ese tema es recomendable que nosotros deberíamos analizar, profundizar, y por supuesto, la gente está harta de las peleas entre adversarios, esas discusiones insanas, esas adjetivaciones, esas ideas que no sé de dónde salen, pero que todas son absolutamente fantasiosas. Sobre el Tribunal Electoral, nada que decir, sobre lo que ellos han denunciado, una suerte de hostigamiento también. El Tribunal Electoral tiene para mí un comportamiento, hasta donde se ha podido establecer, bastante idóneo, ¿no? Y si reclamarían hostigamiento, no sé de dónde venga ese hostigamiento, pero definitivamente entiendo de que el tribunal, hasta ahora, cuando menos, todos verificamos, nos ha mostrado una cierta imparcialidad hacia candidatos de izquierda, hacia candidatos de derecha, y por supuesto creo que así debería ser. Muchas gracias, don Javier Flores. ¿Qué dice don Julio Alvarado con sus puntualizaciones, apuntes en este primer punto, y obviamente ese tema del Tribunal Electoral? Bueno, a ver, sobre el Tribunal Electoral, empecemos por ahí. Claro que nos deja mucha susceptibilidad por la forma en la que está actuando. Y cerrar los ojos a la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces ha modificado el cronograma electoral? ¿Cuántas veces ha permitido, ha ampliado para que los partidos políticos inscritos presenten sus documentos? Entonces se ha convertido en una chacota esto. Se ha convertido en una chacota, ¿no? Entonces no es posible que, vuelvo a señalar, 36 días antes de la elección no sepamos quiénes van a estar al final, quiénes son los candidatos, ¿no? Porque posiblemente pueden ingresar nuevos candidatos. O sea, esa ley electoral que se hizo en el gobierno del Movimiento al Socialismo ha generado toda esta incertidumbre. Joshua hablaba del padrón electoral. Antes, estimados compatriotas, especialmente a ustedes que tienen menos de 30 años de edad y no conocen lo que antes sucedía, la Corte Nacional Electoral entregaba a los partidos políticos el padrón electoral, por eso no habían dudas. Nadie podía hablar de fraudes, nadie podía hablar de votos fantasmas, nadie podía hablar que habían votado los muertos. ¿Por qué? Porque se entregaba el padrón electoral. Pero claro, como el MAS comenzó a hacer trampas desde un inicio, ¿no? Entonces sacó esa ley donde ahora no se puede entregar el padrón electoral. ¿Por qué? Por motivos de seguridad de la información de cada uno de los ciudadanos. Y justamente los ciudadanos de a pie, sin militancia política, nos estamos organizando en estas tres iniciativas para controlar. No estamos yendo a defender a uno o a otro candidato. Queremos controlar el voto de los ciudadanos. Y ahí nuestra llamada de atención, nosotros como una organización de la sociedad civil, estuvimos en el Tribunal Supremo Electoral el día miércoles, y ahí nos sorprendimos que ninguno de los partidos políticos se había personado al Tribunal Supremo Electoral para ayudar, para ver, ¿no?, el saneamiento y el ajuste del padrón electoral que ha ofrecido el Tribunal Electoral. O sea, aquí también, ¿no?, hay una falta de compromiso de estas organizaciones políticas, y
les exigimos que vayan, que se apersonen al Tribunal Electoral, también a las universidades. Yo, como docente de una universidad pública, exijo a mi universidad y exijo a las universidades públicas que se apersonen al Tribunal Supremo Electoral, que hagan revisión de ese en la medida que puedan, porque no les van a dar toda la información. Y nosotros, como sociedad civil, también estamos pidiendo, ya que partidos políticos, universidades no se están apersonando, nosotros como sociedad civil queremos hacer ese trabajo que en realidad no nos corresponde, debería corresponder a las organizaciones políticas. Por otro lado, tienen que hacer el seguimiento a esos simulacros de consistencia para verificar el recuento rápido de resultados preliminares que han sido eliminados o que casualmente se cayó el sistema para hacer el fraude electoral. Por eso, cuando Javier Flores dice, ¿dónde están las pruebas del fraude? Bueno, las pruebas sobran y bastan, y están ahí. Hay informes de la OEA, de Naciones Unidas, de la Unión Europea. Hay ciudadanos que han ido a denunciar que sus parientes muertos han aparecido votando en mesas, ¿no? Entonces, eso de que, los jurados electorales, los miembros de las mesas, los jurados electorales se repiten de una elección a otra. O sea, esas son pues irregularidades. Y hay una cantidad. Y se han presentado al Tribunal Supremo Electoral. Y si desea, Javier, le vamos a hacer llegar para que usted vea que sí hay denuncias. Y no son denuncias de este año. Tenemos nosotros denuncias desde el año 2019 que hemos presentado. Y las denuncias escritas y firmadas que hemos dejado ante el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que deben hacer las organizaciones políticas. Estos candidatos de las organizaciones políticas democráticas deben enviar a sus representantes a que vean el tema del padrón electoral y que asistan a ese simulacro de consistencia del recuento rápido de resultados, porque ahí también se ha hecho fraude y por eso han suspendido el 2019 se cayó el sistema y el 2020 no hubo. Además, no hubo el recuento. Entonces, eso de que todo ha sido transparente no es tal. En ese sentido, reiteramos nosotros, los ciudadanos de a pie, sin militancia política, tenemos que ser actores y partícipes de estas elecciones, controlando el voto, gane quien gane, que se respete el voto del soberano, de la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que queremos. Y si eso logramos, el próximo gobierno va a tener legalidad y legitimidad. Caso contrario, el país se va a seguir viviendo la profundización de esta crisis multidimensional que está causando tanto dolor en la población boliviana. Muy bien, don Julio Alvarado, para finalizar este primer punto, Joshua Bellot, algunas puntualizaciones y detalles, sobre todo en este tema del Tribunal Electoral también. Sí, gracias. A ver, si sabemos y casi estamos seguros que hay una politización dentro del órgano electoral, pues obviamente vamos a dudar del fraude. Si sabemos que el movimiento al socialismo en cualquiera de sus alas está muy por debajo de la votación, de los porcentajes de votación que tenían en anteriores oportunidades, pues obviamente vamos a estar inseguros de que haya fraude. Eso es obvio. Todo el mundo está pensando en que probablemente o muy probablemente haya fraude. Está por demás decir que cuando Javier nos dice que no hubo fraude, que no hubo pruebas, claro, solo se está adhiriendo al discurso que hemos oído durante todos estos años, ¿no? No hay pruebas, quieren instalar una posverdad, pero ya no tienen fuerza para instalar esa posverdad. Han intentado durante todos estos años, pero la ciudadanía ha visto con sus propios ojos que ha habido fraude. O sea, no necesita siquiera leer un informe de alguna institución internacional, nada. Todos hemos vivido y todos hemos visto ese fraude y ni siquiera me refiero solo a los resultados de esa elección, sino que solo el hecho de que Evo Morales postule el 2019 ya era fraude, porque en el 21F se le había dicho que él no puede volver a postular. Entonces ni siquiera deberíamos ni mirar esos resultados
de los cuales obviamente hay varios informes. Entonces, debe quedar claro que el movimiento al socialismo está muy desesperado y en su desesperación, por supuesto que puede volver a accionar el fraude, más con todos los movimientos y las acciones que estamos viendo en este momento por parte de estos vocales que por supuesto tampoco tienen la confianza de la gente. Sabemos que algunos de ellos incluso ya participaron en anteriores elecciones, justamente en los tiempos en los cuales estoy mencionando, y claro, entonces no hay confianza en la institución, no hay confianza en los vocales, y he mencionado hace un rato múltiples, digamos, accidentes, demandas que podrían surgir de todo este proceso electoral que espero que realmente se lleve a cabo en agosto de este año. Y mira, Javier también decía de que que al oficialismo le convenía que DUM participe en las elecciones porque iba a dividir el voto. Creo que ese fue un primer análisis del movimiento al socialismo y estoy de acuerdo. Eso era lo que pensaban. Pero vieron subir a toda velocidad a Jaime Dum por ser nuevo, por ser renovado, no sé por qué factores más. Y el problema fue que Jaime Dum podía quitar el voto, sí a los opositores, pero también quitarle el voto al oficialismo. Porque claro, su supuesta renovación no convencía a nadie. Entonces Jaime Dum podía agarrar esos votos más y entonces, creo yo, por instrucción política, dijeron hay que inhabilitar a este candidato. ¿Por qué? Porque al movimiento al socialismo le conviene un gobierno débil, poco creíble, que el próximo gobierno sea débil y poco creíble. ¿Por qué? Porque ellos apuestan siempre a la destrucción. Si tienen un gobierno débil a partir de agosto, digamos, o bueno, diciembre de este año, ellos pueden convulsionar nuevamente el país, aplicar la violencia a la que ya están acostumbrados, saben cómo manejar estas situaciones y van a querer derrumbar nomás pues al próximo gobierno. Ese es el riesgo real que tenemos en este momento, porque van a querer volver, no se van a rendir, porque además corren mucho riesgo. Muchos de sus militantes, autoridades que han tenido con seguridad van a tener serio o van a estar muy comprometidos con las leyes, con la ingente corrupción que hemos vivido durante todos estos años. Entonces la situación para estos gobiernos va a ser muy, muy difícil. Es por eso que hay que preocuparnos nomás, y ahí quiero también adherirme a las palabras de Julio. La sociedad civil tiene que hacer algo. Parece que a nuestros partidos políticos no les interesa la limpieza del padrón, el control electoral, el TREP, y bueno, la sociedad civil organizada tendrá que hacer algo, y las instituciones, el Tribunal Supremo Electoral, ojalá también haga caso a la sociedad civil, ya que ni las universidades ni los partidos pueden hacer algo al respecto. Mira, se está manejando dentro de estas plataformas precisamente cuestiones como volver a recuperar el uso de la tinta indeleble, que podría ser algo del siglo pasado, pero que de todas maneras en este momento podría ser efectivo. Nosotros hemos también con esta carta que entregamos al Tribunal Supremo Electoral, proponíamos que se reactive la aplicación lectora del QR, que estaba al servicio de todos los ciudadanos de manera gratuita. Cualquiera podía bajar esta aplicación, apuntar a la cédula de identidad y verificar la identidad efectivamente del ciudadano. Y habíamos propuesto que uno se acerque a las mesas, utilice esta aplicación y podamos verificar para evitar precisamente el fraude, la duplicidad y que los muertos voten, porque es cierto. Yo tengo un amigo que tiene 3 familiares que ya han fallecido y que están inscritos en el padrón electoral. Entonces, por supuesto, el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo ha sido ineficiente, y esto es de conocimiento de las propias autoridades, no es secreto para nadie. Entonces, si tú sabes que hay problemas en el padrón electoral y no quieres hacer nada para sanearlo, es que eres cómplice del problema. Eso es lo malo en este momento. Parece que oficialismo y oposición están siendo cómplices del potencial fraude electoral que puede haber en estas elecciones. Y eso no solamente viola la democracia, sino que lamentablemente va a hacer de que el poder constituido para agosto no sea creíble.
Y esto, por supuesto, puede profundizar la crisis en vez de arreglarla. Estamos desesperados porque el país cambie, porque la inflación frene, porque la escasez de dólares también frene, no sé, porque se solucionen estos problemas. Pero si no apoyamos a un candidato que goza de la credibilidad y a un sistema político que haga las cosas bien para los bolivianos, por supuesto, habrán muchos más problemas, se va a profundizar nomás la crisis. Qué pena, pero este estado de situación no conforma a nadie, y los bolivianos lamentablemente nos encontramos desesperados y también desesperanzados. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Bellot. Vámonos al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este se vincula con también el ámbito político electoral, pero haciendo referencia, vamos a aterrizar en un elemento que ha estado generando bastante preocupación en las últimas horas: la estrategia final del levismo. ¿Qué es lo que estarán asumiendo como estrategia? Recordemos que hace bastante tiempo decía, estamos en negociaciones, hay 2, 3, varias fuerzas políticas con las que se está negociando para precisamente viabilizar la participación del expresidente Evo Morales como candidato presidencial. Pero al parecer este hecho ya habría sido dejado de lado. Habría una resignación precisamente del propio Evo Morales para asumir una candidatura presidencial, pero ello no quiere decir que su gente, que su entorno deje de estar participando de los comicios del 17 de agosto. Se ha llegado a mencionar de que incluso se habrían mimetizado en algunas listas de candidatos para al final conformar una suerte de bancada legislativa que responda al expresidente Evo Morales, por un lado. Y otro elemento también, se ha dado cuenta que en función de las declaraciones públicas de la señora Mariana Prado y el hecho de que Andrónico Rodríguez no la desdiga, es que se está mencionando que ahí está más bien la carta fuerte por la que está... no la única, una carta fuerte, pero no la única, que tendría también Evo Morales para estar todavía con el protagonismo político. Incluso hablaba de acuerdos, porque es un factor de poder Evo Morales, decía la señora Mariana Prado, y por eso han denominado que el androniquismo, la señora Mariana Prado, serían una especie de caballo de Troya del levismo. Estos elementos para dar paso al segundo punto, don Javier Flores. Dice la estrategia electoral o la corriente denominada Nacional Popular, ¿no? Claro, cuando vemos las estructuras políticas y estamos pasando un proceso donde las ideologías medio que se ponen de lado los principios filosóficos de los partidos políticos, y ahí vemos, como tú bien dices, ¿no? El levismo por ahí tiene algunos diputados que puedan entrar en esta corriente de lo Nacional Popular. Sin embargo, al frente, y este es un tema muy de fondo, es fácil identificar a candidatos del otro lado porque muchos de ellos tienen vinculación hasta con la mafia, y otros, como han sido denunciados, son hijos o parientes de narcotraficantes, ¿no? La derecha tiene esas condiciones. Para ellos es la toma del poder para beneficiarse individual o colectivamente entre los que más tienen. La disputa en este momento por tomar el poder es cuánto les va a tocar del beneficio del Estado plurinacional en el momento en que tomaran supuestamente el poder. En lo Nacional Popular yo creo que hay que también identificar que tenemos como una fuerza importante, entiendo yo, Andrónico, sin ninguna duda, estaba con 25% del apoyo popular, pero ahora vemos también que Andrónico ha tenido algunos problemas, posiblemente por la vicepresidenta, o posiblemente porque no sale en los medios, y del Castillo, en una suerte de posicionamiento mucho más, digamos, agresivo, con propuestas mucho más reales, y como lo decía un medio de comunicación muy prestigioso, la inteligencia artificial había verificado que uno de los que mejor debatió en términos de propuesta fue del Castillo en la última
entrevista que hubo entre candidatos, ¿no? Me parece importante que puede seguir despegando y sería una piedra en el zapato para la derecha boliviana. Esta Copa que dice que ha insinuado de que no va a participar, de que si lo hacen van a ser unidos a la izquierda. Entonces el bloque nacional popular, como ahora se lo denomina, entiendo de que ya no lo tiene Evo Morales. Evo Morales ahora mismo está, y hace mucho tiempo, ha pactado con la derecha. Evo Morales ni siquiera pues se llamará progresista, será un hombre vinculado definitivamente al extremo, de la izquierda posiblemente, no sé, pero yo considero que tiene un acuerdo, lo ha tenido siempre desde el Parlamento, porque si este momento económico vivimos, no es otra cosa por el desgaste, por el bloqueo generado por el tutismo, por toda la derecha boliviana, acompañado con Morales. Esa es la forma como se ha manejado nuestro país a partir del 2023. Sin embargo, en el punto de cómo vemos la reconfiguración política de estos grupos, entiendo que definitivamente tendremos que ver algunos elementos que definitivamente nos pueden dar luces para poder intentar, digamos, entender por qué el bloque popular necesita conversar con su gente. Yo decía, por ejemplo, en algunos medios de que solo la existencia de una empresa pública ya es aportar para el que menos tiene. Solo la existencia. Pero si esa empresa pública tiene réditos positivos, es decir, tiene utilidades, mejor aún. Pero si una empresa pública estuviera, digamos, un tas con tas, el hecho de generar 500 empleos, 1000 empleos, pagar a esos empleados y que estos empleados sean parte del consumo interno, y al ser parte del consumo interno se beneficien los que venden un refresco gaseoso, los que venden un helado, los que venden calzados, los que venden pantalones. Es decir, este eje articulador de incrementar recursos a la sociedad a partir de gestar empresas públicas que obviamente aportan significativamente también al Producto Interno. Y debería también en esta ocasión decir algunos temas que son fundamentales. Cuando se habla de empresa pública se la relativiza y se dice de que eso es del pasado, de que las empresas públicas jamás van a funcionar. Sin embargo, China, que no se puede decir que es cualquier cosa, China, el potencial económico, el 70% de sus empresas son chinas. Y uno, ¿cómo entender? Dice, ¿no? Si esa potencia tiene empresas con recursos del Estado. Es que lo que se busca al final es dejar de pensar en la gente, quitándoles o botándoles a la calle a la gente que trabaja en una empresa pública, apropiarse como lo hizo en su momento Doria Medina, que compró una cementera privatizando a precio de gallina muerta, y después la vendió 100 veces más del precio, porque es el motivo por el que quieren gobernar. Entonces, yo entiendo definitivamente de que lo nacional popular, las estructuras de izquierda, están en la obligación, posiblemente, de generar un solo proyecto político que le dé la oportunidad de que el sector, en este caso más pobre, no deje de tener un instrumento que luche por ellos. Por ejemplo, hace poco dijo un candidato que BOA iban a privatizar. Por ejemplo, ya está en mira seguramente de alguno de los candidatos para negociar. Si no ganan, seguramente uno de los candidatos le va a pedir al que gane de que se privatice en favor de uno de los candidatos que están terciando en las elecciones, como lo hicieron en el pasado. Para muestra basta un botón. ¿Qué pasó con la señora Áñez? En el un año que gobernó, ahí ya se hicieron absolutamente temas. Se vio cómo uno de los funcionarios que había sido el gerente de la empresa del señor que está en la cárcel, del gobernador de Santa Cruz, pasó a ser gerente de impuestos nacionales, por supuesto para borrar todas las deudas que tenía el gobernador de ese tiempo, o el gobernador actual de Santa Cruz.
Entonces nos está mostrando que los bolivianos debemos definir qué es lo que queremos hacer al final con nuestra economía, qué es lo que queremos al final hacer con nuestro país. Ojalá que tengamos la capacidad de escuchar y deducir e identificar, porque de eso se trata. En este momento lo que los ciudadanos tienen que hacer, y a través de este medio expongo, es identificar a los candidatos. Lo tenemos ahí a Quiroga, por ejemplo, que lo que quiere definitivamente es privatizar nuestro país. Dice que no va a haber una sola empresa pública más, así lo ha dicho un medio de comunicación. Necesitan que estos recursos económicos de estas empresas que son productivas, la gran parte de ellas, pasen a manos privadas, pero sí en desmedro de los ciudadanos. Y si hablamos de algunas empresas que no tienen grandes utilidades, podríamos poner, por ejemplo, como ejemplo, al teleférico. El teleférico, muchos aprueban de que es una medio de transporte que permite definitivamente vincular de un lugar a otro. No tiene las utilidades que quisiéramos, pero el Estado, ahí viene la grandeza del Estado, tiene que también darle comodidades a su sociedad. Me imagino, y aquí viene la pregunta, seguramente DUM, posiblemente Doria, hasta Tuto, ¿no? Estarían interesados, por ejemplo, en privatizar esa empresa como es el teleférico. ¿Para qué? Para subir su precio, ¿no? Por un lado, y para que la administración sea absolutamente privada y que los que menos tienen vean como volar en un avión, no poder acceder a un medio de transporte como ese. Esa es la filosofía y los bolivianos debemos estudiar, debemos ver las propuestas de los candidatos para tomar decisiones seguramente en estas elecciones. Muchas gracias, don Javier Flores. Haciendo referencia específicamente al segundo punto, para escudriñar un poco lo que está sucediendo en el ámbito de la estrategia que están asumiendo los miembros de este denominado bloque nacional popular, sobre todo cuando hacemos referencia al levismo, don Julio Alvarado, hay elementos que puedan definitivamente encarar o decirnos, evidenciar que Evo Morales va a estar siendo protagonista político. A pesar de que no sea candidato, personalmente no esté en las elecciones, él seguirá dirigiendo, haciendo, tendrá su gente, tendrá mimetizada su gente en algunas listas. ¿Qué dice sobre las estrategias que se han ido manejando? Recordemos lo dicho, reiteramos, por la señora Mariana Prado. Ya, muchas gracias, José Luis. Muy brevemente me voy a referir al anterior punto y lo voy a relacionar con el segundo, sobre la estrategia electoral. Yo hice en la universidad, en la facultad de la carrera de Derecho, un pequeño ejercicio con mis estudiantes. En 3 paralelos les pregunté, más o menos el promedio, 60 estudiantes por paralelo, les pregunté cuántos militaban en un partido político. Yo no les pregunté en qué partido, solo quiénes tenían militancia política. Y más o menos en los 3 paralelos levantaron 4 o 5 personas. Por curso. Por curso. Pues bien, les dije, ahora van a entrar a la página del Tribunal Supremo Electoral y van a ver, primero, si están inscritos en el padrón y segundo, si tienen militancia política, ¿no? Porque son jóvenes, la gran mayoría recién va a votar este 17 de agosto, etc. Cuando en la próxima clase vienen, ¿cuál era el resultado? El número o el porcentaje de estudiantes que no tenían militancia política casi se triplicó. Y todos ellos sorprendidos diciendo, yo nunca me he inscrito en ese partido político y estoy inscrito, y habían hecho ejercicios en sus familias. Igual sale el dato que habían estado inscritos. Y especialmente inscritos en esas nuevas siglas que han comenzado que el Tribunal Supremo Electoral las ha avalado y autorizado en estos 3 últimos años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿eso no es fraude electoral? Que gente que nunca se ha ido a inscribir a un partido político aparezca. O sea, ¿dónde está el Tribunal Supremo Electoral que nos dé una estadística? ¿Cuánta gente en este momento está haciendo ese procedimiento para no tener militancia política? Porque además van y les dicen, si tú quieres iniciar un juicio, ese es un
un proceso muy largo. Lo mejor es que presente una cartita y diga, yo ya no quiero estar en este partido. O sea, ¿qué es eso? Aquí se está manipulando, ¿no?, el padrón electoral. Si se inscriben candidatos a partidos sin que esos ciudadanos sepan, entonces, ¿de qué transparencia, de qué padrón electoral limpio me pueden hablar? Eso por un lado. Ahora, aquí en el tema nos habla de la denominada corriente nacional popular. Yo quiero aclarar que los ciudadanos, que hay muchos ciudadanos que se identifican con lo nacional popular, pero no todos ellos son del MAS o son simpatizantes del MAS. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen principios democráticos. Mientras que el MAS, en sus 3 variantes, reflejan posiciones dictatoriales y totalitarias. Y me dirán, no, usted está acusando. No, vamos a dar ejemplos. En el MAS, ¿existe o no existe culto a la personalidad? Al jefazo no se le podía discutir. El jefazo, el único que puede ser candidato es Evo Morales. No hay respeto por los que piensan diferente. Se quita la propiedad de sus terrenos a aquellos en el Chapare que no están con Evo Morales. O en otras áreas rurales se los expulsa de la comunidad a aquellos que no han votado como había decidido la comunidad. En anteriores elecciones se prohibió el ingreso a áreas rurales de candidatos no masistas. ¿Qué es eso? ¿Ese supuesto movimiento nacional popular es democrático? Cuando impide que otros candidatos ingresen al área rural, ¿no? Por lo tanto, nosotros también aquí hacemos un llamado a los observadores internacionales que deben estar en esas zonas. Los observadores internacionales no se deben quedar en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz echándose unos cinganis y pasándola bien. Deben ir al Chapare a ver cómo se realizan las elecciones allí. Deben ir aquí al altiplano paceño, al altiplano orureño, al altiplano potosino, a ver si en esas comunidades pueden entrar candidatos que no sean de una de estas 3 variantes del MAS. Entonces estamos demostrando que el movimiento al socialismo en sus 3 variantes, evistas, androniquistas, alcistas, no tienen una concepción democrática, son totalitarios, ¿no? Y por lo tanto nosotros creemos que estas 3 corrientes se van a unir. Se van a unir el 17 de agosto. ¿Por qué? Porque ya los une la gran responsabilidad de haber quebrado la economía de las familias bolivianas. Los une haber destrozado la democracia. Los une haber violado los derechos humanos. A tal punto que actualmente tenemos más de 200 presos políticos y muchos exiliados políticos. Además, no nos olvidemos, compatriotas, actualmente la sede de los derechos humanos está en manos del Ministerio de Gobierno, mientras que la legítima presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la compañera Amparo Carvajal, está en vigilia en la calle, en la avenida 6 de agosto, al lado de su sede, sufriendo lluvia, frío, calor, luchando para que se devuelva esa Casa de los Derechos Humanos a sus genuinos representantes. Y aquí me van a decir que todo es democrático, que todos piensan democráticamente, cuando esa casa está en manos de la policía por instrucción del Ministerio de Gobierno y del que era ministro de Gobierno y ahora candidato, del Castillo. Además, aquí este es un contexto internacional, no cerremos los ojos. Este es un contexto internacional, ¿no?, que está en el marco de lo que es el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Y les voy a dar una mala noticia a aquellos que se sienten identificados con este grupo. Creo que ya desde el año pasado ha sido extraditado a los Estados Unidos el Pollo Carvajal. Y me dirán, ¿quién es el Pollo Carvajal? Era el ex jefe de inteligencia de Venezuela que al pelearse con Maduro huyó a España y Estados Unidos pidió su extradición por estar
acusado de narcotráfico y de fraude electoral. Ahora este Pollo Carvajal está en Estados Unidos y hace 3 o 4 días sus abogados han pedido a las autoridades que el Pollo Carvajal va a colaborar y va a informar sobre todos los movimientos de narcotráfico en Venezuela y sobre los fraudes electorales que ha ayudado a hacer Venezuela en más de 70 países, entre ellos Bolivia. O sea, otra vez, esta visión del famoso socialismo del siglo XXI, en el cual está el movimiento al socialismo y están los máximos dirigentes de este partido en sus 3 variantes, no tienen una vocación democrática. Es una vocación totalitaria. ¿No se acuerdan cuando Evo Morales decía: yo no voy a debatir con otros candidatos, yo debato con el pueblo? Alguna vez se sentó Arce Catacora, se reunió con los líderes de la oposición para hablar sobre temas cruciales de la economía boliviana o sobre los intereses del país. No tienen vocación democrática, son autoritarios, totalitarios. ¿Quiénes son sus ídolos? Fidel Castro, Che Guevara, esos son sus ídolos. Por lo tanto, esos personajes de la historia no tienen nada que ver con el sistema democrático. Muy bien, muchas gracias, don Joshua. Más bien, don Julio Alvarado, le damos la palabra a don Joshua Bellot para dar cuenta de este mismo tema. Adelante, ¿qué elementos podemos mencionar a propósito de esa estrategia evista, masista, del denominado Bloque Nacional Popular? ¿Hay posibilidades, no hay posibilidades? ¿Se pueden volver a reorganizar bajo cualquier figura y nuevamente tener serias posibilidades de llegar al poder? ¿Qué dice usted? Gracias, José Luis. A ver, hace un rato Javier comenzaba hablando sobre el saqueo del país, sobre que los que entraban al poder se aprovechaban de todo este aparato estatal, no sé qué cosas más, y juraba que estaba hablando del movimiento al socialismo, y luego dice la derecha, y me quedé totalmente confundido, ¿no? Porque describió exactamente lo que ha pasado durante todos estos años. Y a eso se le llama pues la posverdad, precisamente, ¿no? Que es una estrategia precisamente de lo llamado nacional popular. Lo nacional popular es simplemente una estrategia de marketing de la dictadura que se instaura en un país a través de la aplicación del socialismo. Entonces resulta ser solo un engaño, una ficción diseñada por el comunismo internacional, como nos mencionaba Julio. Pero Evo Morales no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque la estrategia nacional popular en este momento quiere ser renovada por Morena. Ahí lo tenemos a Jorge Richter y a Eva Copa. Quiere ser renovada seguramente por Del Castillo, quizás por el alcalde de Santa Cruz, pero bueno, Evo Morales no tiene nada que ver porque él no es un actor político vigente. Muchos dicen, si no participa Evo Morales, que no puede haber elección, pero él ni siquiera intentó ni inscribirse, entonces ¿cómo va a participar? Obviamente no va a participar porque además tiene serios problemas con la ley, tiene sentencias constitucionales que obviamente limitan su participación en las elecciones y bueno, deberíamos festejar, es obvio que no deberíamos alegrarnos, porque él ha sido parte de la destrucción precisamente de este bloque nacional popular y diría yo, sí, adhiriéndome a lo que decía Julio también, mal llamado nacional popular, ¿no? No tiene nada de nacional popular porque se entiende como si defendieran las necesidades, ¿no? de lo popular, y eso es mentira, pues es todo lo contrario, es solo discurso, es solo un engaño, ¿no? Pruebas sobran, pues hoy en día estamos viviendo una crisis donde los más pobres no tienen que comer, donde los más pobres se han dado cuenta que no han cambiado absolutamente nada su vida. Los otros por lo menos tienen pues para comer. Entonces, ¿a qué se han dedicado? A concentrar la riqueza en pequeños grupos, en sus familias, con sus amigos, y lo demás les ha valido un cohete.
Por eso el país está viviendo esta crisis. Y claro, además han variado un poquito la tesis socialista de lo proletario y el capitalista, la han vuelto un poco con tintes étnicos, ¿no? La han hecho clasista porque tenían que encontrar esa contradicción forzada entre el campo, la ciudad, los caras, los indios. Y claro, entonces, esta es una estrategia para volver a aglutinar, digamos, el apoyo del pueblo. Pero el pueblo boliviano no es tonto, pues no se ha dado cuenta de que no puede seguir siendo engañado por los socialistas. Esta posverdad no puede seguir imperando en las cabezas de los bolivianos. Esta posverdad nos indica, digamos, o una de sus premisas es hacer que los hechos no valgan tanto, que la verdad no valga en el país. Y por eso los gobiernos ni siquiera necesitan tener la razón, solo necesitan un pueblo ignorante. Por eso también nunca ha sido su prioridad la educación, siempre han descuidado especialmente a los más pobres porque querían pues que el pueblo sea un rebaño. No querían que el pueblo piense, que tenga sus propias decisiones, que se autodetermine, más bien todo lo contrario. Y por eso que en realidad incluso autoridades originarias del área rural están muy cansadas de las alas propuestas por el MAS, incluida la renovación. Muchos de ellos estaban esperanzados en esta figura nueva del socialismo, del movimiento al socialismo, y se han dado cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora el relato no va a vencer a la evidencia, porque la razón no va a ser desplazada solo por la emoción. Al MAS se le han acabado las ideas. Al MAS se le ha acabado el relato. En la actualidad, el movimiento al socialismo, otra vez en cualquiera de sus alas, no puede aglutinar a la sociedad. Se le ha acabado definitivamente el discurso. Y bueno, pueden seguir insistiendo con este relato, con este discurso, pero no van a tener éxito. Y hablando un poco de este relato, de esta posverdad, es importante decir que las empresas públicas, nos decían hace un rato, que solo con la existencia de las empresas públicas ya es pues un avance o está en beneficio de la sociedad. Si nosotros miramos algunas cifras, una fábrica o una planta de $200 millones da empleo como a 100 o 200 personas, entonces resulta que cada empleo del Estado cuesta más de $200,000 por cabeza. Tú puedes crear con un restaurante, con una inversión de $10,000, 5 empleos, con una inversión de $20,000, 5, 6 empleos. Cada empleo te cuesta $2,000 a $3,000. En cambio, cuando el Estado crea empleo, tus empleos son carísimos. Uno puede hacer los números y hay empleos que cuestan $1 millón. Es un absurdo que el Estado siga creyendo, o que los bolivianos sigamos creyendo, que las empresas públicas son la solución. ¿Por qué? Además, porque las empresas públicas dicen que es el Estado, pero para los socialistas el Estado son solo ellos, no es la población. ¿Cuándo me ha llegado a mí un beneficio de una empresa pública, si sea además que todas están a pérdida? Las empresas públicas se apropian de lo que pertenece a los ciudadanos, por ejemplo, de los recursos naturales. ¿Y por qué no entonces el ciudadano puede aprovechar esos recursos naturales que están yendo a las empresas públicas para que el beneficio le llegue directamente y no a través de una empresa pública que no sirve, es ineficiente y está a pérdida? Es otra posverdad, es otra mentira que nos han contado los socialistas. Yo prefiero tener 1,000 empresas de 1,000 ciudadanos donde les llegue directamente el excedente, donde ellos puedan apropiarse de ese excedente, a una empresa que vale mucho más que esas 1,000 empresas, pero no tiene siquiera excedente y lo poco que hay es aprovechado solo por los que nos gobiernan. Y la otra posverdad que quiero desmentir, que es clásica también, ¿no? Lo privado es malo, nos dicen. Y no les han contado que los privados somos todos, de verdad somos todos, las familias y las empresas, los que estamos sentados en esta mesa somos privados, ¿y eso es malo? Pero para el socialismo y la posverdad eso había sido malo. Nos dicen que el Estado es bueno, pero resulta que el Estado de verdad no somos todos, el Estado son solo los que nos gobiernan.
Y los beneficiados son solo esos politiqueros que nos gobiernan. Entonces, no sigamos mintiendo a la población. Creo que nos ha hecho muchísimo daño esta corriente nacional popular mentirosa, ilusoria, que ha utilizado al pueblo como escalera, que ha engañado a los bolivianos. Y por supuesto, esta corriente nacional popular además necesita buscar enemigos, necesita buscar contradicciones, porque ellos se enfocan en ese discurso dialéctico, ¿no? Todo tiene su contradicción. Cuando utilizan a Evo Morales, que tiene una figura política muy defenestrada, la candidata Aida Andrónico lo utiliza y dice, no hay que tocar a Evo Morales. En realidad a ella no le está importando Evo Morales ni nada, según mi percepción por lo menos, pero lo que hace es polemizar. Utilizan esa figura para atraer la atención, para que los políticos y la prensa digan, esta señora o esta señorita ha dicho esto, se ha referido así de esta manera. Entonces, es pues así. Desde que ha entrado Arce, primero era todo contra Janine, después no aprobaban los créditos, todo contra el Parlamento, ahora ya no saben qué hacer, ya no saben a quién referirse. Bueno, a Evo Morales, pues este es un desgraciado, no hace esto, nos bloquea. Entonces, siempre van a utilizar ese tipo de discurso, porque la idea es marear la perdiz, la idea es engañar al pueblo boliviano, y eso es parte pues de la aplicación del socialismo. En últimas, ¿qué es lo que quieren? El control absoluto sobre la ciudadanía, sobre las instituciones, sobre las regiones, para que podamos empobrecer a los bolivianos. Y lo estamos viviendo en carne propia. Si alguien creía que nos falta mucho para llegar a Venezuela, creo que no es cierto. Ya básicamente somos como Venezuela, somos como Cuba. Quizás falten algunos detalles, pero no se preocupen, el MAS se va a encargar de destruir totalmente el país. Por eso es importante cambiar de gobierno en este agosto. Debemos cuidar el voto, debemos pedir a nuestros políticos que tengan propuestas, no de parchadito nada más, ¿no? El agua tibia, pues, realmente no es lo mejor, no podemos pedir agua tibia en estos momentos. Necesitamos un cambio estructural, un cambio de 180 grados, porque debe quedar claro, todo lo que ha hecho el movimiento al socialismo durante todo este tiempo ha estado mal. Entonces, por eso el pueblo está exigiendo cambio. No le tengamos miedo a la verdad, no le tengamos miedo a la razón. Lamentablemente nos han destruido el país, pero curiosamente todos los bolivianos ya saben que hemos vivido una posverdad, que hemos vivido una mentira, y que lo nacional popular es simplemente un invento de la dictadura del socialismo del siglo XXI. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Joshua Bellot también. Vamos a ingresar al último punto de diálogo en Panamericana. Le vamos a dar el suficiente tiempo, el tiempo debido, porque se trata también de un tema importante. A diferencia de otras ocasiones, el tema económico sin duda está presente permanentemente por los problemas que se han ido presentando en este escenario. Recientemente el jefe de Estado, el presidente Luis Arce, ha admitido alguna situación o la realidad de la economía nacional, la situación real de la economía nacional, con algunas aseveraciones que son de conocimiento público. A ello habrá que sumar el trabajo del legislativo sobre el ámbito de los créditos. Todavía no se han evacuado todos, había el compromiso, pero ahora al parecer la están pensando mejor los legisladores, porque dice hay intención también del oficialismo de meterle ahí o de incorporar el tema de los contratos de litio, cosa de que no habría estado formando parte de ese bloque, de ese conjunto de medidas que deben ser aprobadas en el legislativo, y eso puede hacer peligrar. Incluso si insisten con este tema del litio, entonces vamos a evitar de aprobar créditos, decían algunos legisladores. Empezamos con usted, don Javier Flores. Gracias. Antes de entrar al punto, quisiera yo incidir en algunos elementos que por alusión debo aclarar. Nos cuentan, porque no es otra cosa, y eso es lo que ya había observado al inicio nomás de esta intervención o de esta entrevista, cuando decía que la facilidad que tienen para mentir e inventarse temas, sugiriendo que la gente les va a creer. Y lo voy a decir con mucho respeto
don Julio Alvarado, él dice, ¿no? Me reuní con 3 paralelos. ¿Quién le cree que fueron 3 o 10 o no hubo paralelos? Un tema. Pero les había preguntado si tenían militancia y le habían dicho, no tenemos militancia. Pero habían ido, dice, al tribunal y habían verificado de que tienen militancia. ¿Quién le cree? ¿Qué pruebas? ¿Por qué nos cuentan cuentos? Habrá una persona que cree y le diga, nos ha demostrado que dice que el tribunal. No pues. Eso yo creo que no está ni a la altura de este programa, que merece respeto a la gente, porque al final, para que si nos traen acá para contarle el cuento del tío, no pues, no está correcto. Y también algunos temas que Joshua menciona que son básicamente de cuento, de retórica, de entrar en una dinámica de que se dice y no se dice. Me parece realmente doloroso escuchar estas cosas. Ahora bien, entramos al tercer punto y dice situación económica tras admisión del jefe de Estado. Yo no voy a ir con cuentos, ¿no? Yo simplemente voy a remontar a la historia, a los hechos, a la difusión por medios y que por supuesto tienen que tener su respaldo. Yo vería, yo primero tendría que entrar a partir de 2006 hasta más o menos el 2023, que el país, ante todas las pruebas, tiene crecimientos 3.1, 4.1, hasta en algún caso se entregan doble aguinaldos provocados por el crecimiento económico. Hemos empezado con un salario que oscilaba en los $50, que paulatinamente el proceso, el modelo económico, hasta el 2023 tenía un poder adquisitivo del que ahora sí está mermado y que por supuesto con ese salario de ese tiempo, un ciudadano que ganaba, digamos, 7,000 bolivianos, se llevaba a la casa $1,000. Un ciudadano, un docente, que puede ser el caso de cada señor Alvarado que me dice que es docente, estimo yo que su salario es 20,000, 17,000, 15,000, y obviamente se llevan $2,000 a la casa, que puede ser que no también, ¿no? Pero yo entiendo que la docencia tiene bastante buena remuneración. Ahora, si vemos es 2006 al 2023, vamos a ver un modelo económico que siempre fue cuestionado. ¿Por qué? Porque se atacaba a los bonos, se atacaba a la empresa pública, pero nunca se iba a la verdadera esencia de haber sacado de la pobreza a miles de ciudadanos. Saber que ciudadanos que jamás hubieran imaginado volar en un avión, lo han hecho perfectamente porque les daba el recurso. Ciudadanos que en su momento vivían con $50, porque era el salario mínimo cuando el MAS toma el poder, y ahora tener un salario, hasta el 2023 estoy hablando, de más o menos $350, nos ponía en una situación expectable. Entonces tenemos un modelo económico en 2 tiempos, diría yo. Y el segundo tiempo, que viene a partir del 2023, cuando todavía en las encuestas de los medios de comunicación, Arce figuraba como el primero o más votado hasta ese entonces, con aproximadamente 36% a la gestión de Arce. Entonces se convertía en un ciudadano peligroso, un presidente peligroso para la derecha boliviana, porque podría reproducir el poder. Y ahí tiene al frente a Evo Morales, que estaba intentando ser candidato, o quiere ser candidato hasta el día de hoy, y toda la derecha boliviana se unen para desarrollar un plan de bloqueo económico a la gestión de Arce, para que este bloqueo degenere en lo que ha logrado, que Arce ya no sea candidato, porque definitivamente la gente no entiende, la gente de a pie, porque es que tenemos un momento difícil en este momento, valga la redundancia. Y hay que decirle a la gente, a partir del 2023, y como autocrítica seguramente ya lo ha hecho hasta el presidente Arce, no se cuidó la nacionalización.
En este momento, los 4.500 millones de dólares que debieron ingresar por concepto de venta de gas no existe. Error. Equivocación. Equivocación de Evo Morales, que privilegió el obrismo en su momento, el 2014, cuando teníamos 14.000 millones de dólares, y no invirtió en exploración para tener nuevamente más gas y tener mejores momentos. Pero esto no queda ahí. Cuando la derecha boliviana y el evismo se juntan, deciden bloquearle a Bolivia 4.000 millones de dólares de manera sistemática. Primero en créditos que todos los gobiernos tienen, absolutamente todos, y nosotros tenemos un crédito, debemos a los países una deuda externa, estaba el 2023 en cerca al 33%, y ahora, paradójicamente en crisis, debemos el 27% respecto al Producto Interno. Lo que quiere decir que el país está cumpliendo con sus obligaciones pese al bloqueo. Ese es el tema de fondo. Pese al bloqueo, el país está cumpliendo con sus obligaciones de pagar la deuda externa. Ahora bien, algunos dirán los 4.000 millones de dólares no solucionan, por supuesto que sí. Los 4.000 millones no solucionan, pero hubieran permitido por siquiera llegar al final de gestión con gasolina, sin problemas, con dólares y con una relativa estabilidad de precios. Entonces, lo que ha sucedido en el país son esos dos elementos. El primero, que es incuestionable el modelo económico elaborado, entre paréntesis, además, por el actual presidente Arce y el ingeniero Villegas, y que ahora nos ha mostrado una debilidad que evidentemente hay que corregir. Ahora bien, las declaraciones del presidente Arce cuando dice que, como dice la pregunta, había reconocido el momento que estábamos viviendo, por supuesto que creo que todos los bolivianos lo estamos viendo así. Lo cierto es de que ahora, después de este momento difícil que se vive, provocado precisamente por estos bloqueos, yo me pongo a pensar, ¿será que si es que ganaran la derecha con cualquiera de sus vertientes, no probarán de su propia medicina? ¿Será posible de que si gana o ganara Tuto Quiroga o Doria Medina, que veo absolutamente lejano, y no les aprueben los créditos, será que podamos salir de la pobreza, de este momento difícil? Por supuesto que no. Lo que yo sugeriría a estos opositores que ahora se las dan de bloquear al país para someternos a la escasez de gasolina, a la escasez de dólares, es que deberían pensar en el país e intentar que nuestro país se le entregue al próximo presidente, digamos, más estable. Y la única forma de que esto suceda es de que se aprueben los créditos y, sobre todo, se apruebe lo que se está frenando en el Parlamento: la aprobación de los contratos, ¿no?, con la China y la rusa, porque eso va a significar la inyección de 2.000 millones de dólares al consumo interno, sobre todo del departamento de Potosí, donde yo soy, por un lado, y que va a permitir reactivar la economía a partir de esos escenarios, pero entrarán 2.000 millones de dólares frescos que bien le hacen falta al país. Y sin ninguna duda, también quiero terminar con esto, cuando se habló de dictatorial, cuando se habló de, se utilizó términos como posturas como que los masistas, o el masista, dijo el señor Alvarado, no creen, son autoritarios, quiero recordarles siempre con hechos, nunca con lo que me han contado en la universidad o en la empresa privada. No, eso no funciona. Autoritaria es aquella persona que no respeta la democracia. Y quiero decirle, señor Alvarado, que hace días, si pone un canal y puede verificar lo que pasó en el Parlamento, personas autoritarias, literal, autoritarias, lo que hicieron es subirse a un escritorio e impedir que sesionen
porque creen que van a aprobar algo que ellos no están de acuerdo. Eso es autoritario y eso es real, eso no me la contaron. Entonces, si hablamos de autoritarios, debemos ver perfectamente que el autoritarismo se estaciona de manera clara en los actores de oposición y, por supuesto, esos no son los temas que deberíamos evaluarlos de manera clara. Muy bien, gracias, don Javier Flores. Don Julio Alvarado, en este último punto también del programa. Bueno, a ver, yo tengo un prestigio ganado como profesional y personal, por lo que no me llegan esos ataques personales, que son típicas maniobras de los masistas. Al no tener argumentos sólidos que rebatan ideas contrarias, se van al ataque personal. ¿Cuántos años he venido ya a este programa, mi estimado José Luis? Y estoy acostumbrado a eso, por lo tanto, no voy a entrar a eso, pero sí, permítame que les envíe a mis estudiantes que están escuchando este programa y seguramente se están riendo bastante, ¿no? Les envío un saludo a mis estudiantes de los paralelos E, J e I del primer año de la carrera de Derecho, y ustedes mismos vean cómo se manipula la información. O sea, los trabajos que ustedes hacen, trabajos serios en la universidad, aquí dicen que todos son falacias, ¿no? Yo dejo a su criterio como jóvenes estudiantes y futuro de esta patria. Pero a ver, vayamos a hablar sobre la situación económica tras las admisiones del jefe de Estado. Datos, ¿no? El dato mata al relato, no es que es así, era sano, datos. Estadísticas del INE. Mayo del 2025, la inflación 3.65, la inflación más alta desde hace más de una década. La inflación de enero a mayo del 2025, 9.47%. O sea, ya estamos con una inflación del 9.47%. Y seguro van a decir culpa del imperio, de los neoliberales, del bloqueo, del bloqueo en el Parlamento, de qué más, pues del ataque de los extraterrestres. Nunca asumen responsabilidades, ¿no? Es una cobardía, ¿no? Luis Arce Catacora nunca asume responsabilidad. Dice, no se hizo inversiones en hidrocarburos. Y él era el ministro de Economía que manejaba la plata. Y él debería decir, señores, ¿por qué no están invirtiendo? Pero ese cinismo para mentir y echarle la culpa a los demás. Pero bueno, lo que está afectando a la población, porque ya se ha dado cuenta la población cómo faltan a la verdad, ¿no? Por eso el señor del Castillo no tiene pues ni 2% de apoyo en las encuestas, porque ya la población se ha dado cuenta, hasta aquellos que votaban por el MAS, que les mienten constantemente. La inflación de mayo del 2024 a mayo del 2025 es de 21%. O sea, ¿quiénes son los que luchan por los pobres? Los que los están empobreciendo, ¿no? Los que hablaban de la economía blindada. ¿Dónde está pues la economía blindada? Los que señalaban que el mundo nos admira por el modelo económico social comunitario. Claro que nos admira, decir, ¿cómo un país que ha gozado de una bonanza económica de altos precios internacionales ahora tiene niveles de pobreza increíbles que los vamos a dar a conocer? El MAS, en su versión de Evo y de Luis Arce Catacora, nos han dejado sin gas. Han robado más de $1,000 millones diciendo que van a desarrollar la industria del litio. Y otra vez nos vuelven a señalar que vamos a desarrollar la industria del litio, la industrialización del litio, y utilizan recursos del Estado para eso. Mutum, que vamos a tener hierro del Mutum. ¿Cuántos años pasan? Siguen inaugurando plantas y los resultados no se ve. Los únicos resultados que sí tenemos claros, por ejemplo, compatriota, yo soy paceño, en el departamento de La Paz ya la pobreza ha llegado al 44%. La pobreza a nivel Bolivia está alrededor del 38%.
Esos son gente de carne y hueso. No son las historias de que nos va bien y que son los neoliberales, el imperio y los extraterrestres los culpables de todo. Y la pobreza extrema está rondando el 18%. ¿Qué significa esto? De cada 100 personas que viven, que son nuestros compatriotas, 18 viven en la extrema pobreza. Y otra vez vuelven al famoso relato. Las empresas públicas generan empleos. Otra vez yo, como docente universitario, he hecho trabajos con mis estudiantes y los he mandado a empresas públicas. Los he mandado, por ejemplo, a la empresa Quipus, y ahí tengo yo los videos de las entrevistas que han hecho. Varios meses no trabaja esa empresa. Y cuando mis estudiantes les preguntan, ¿y a qué se dedican? Ordenamos los archivos. O sea que tenemos una empresa que debería estar produciendo celulares y computadoras, pero como no tienen demanda, nadie compra esos productos, se dedican a ordenar archivos. Para eso se utiliza el dinero de la población, mientras que la gente hace colas desde las 3, 4 de la mañana para sacar una ficha para que le atienda a alguien en salud. O sea, otra vez esa idea, la empresa pública es buena. Claro, pues, la empresa pública es buena para los masistas, para sus parientes, para los militantes del partido. Pero mis estudiantes, que hay muchos de ellos jóvenes emprendedores, no reciben, pues, créditos como recibe el hijo de Luis Arce Catacora, ¿no? Y estamos viendo, pues, estos días se ha reactivado el juicio del Fondioc. ¿De quiénes? De los que han asaltado dinero que estaba destinado a los más pobres, a los campesinos, a esos que dicen que han tomado el tema étnico. Y aquí, como docente titular de la materia de teoría política y del Estado, voy a decir, todas aquellas teorías políticas y corrientes políticas que resaltan el tema étnico, la lucha racial, son corrientes fascistas, no son corrientes democráticas, porque ahí quieren hacernos ver que hay seres humanos de primera y de segunda, y eso se lo he estudiado científicamente. Yo sé que la gran mayoría de los masistas no me entienden esto, porque la ciencia no es, pues, algo que les llega a ellos, pero nosotros sí estamos dedicados a la investigación científica. Entonces, esta propaganda de que la empresa pública es falso. La empresa pública, YPFB, empresa pública, ¿con qué nos ha dejado? Resultados, sin gas. Ahí está la empresa pública. Y para terminar, antes de 1952, yo sé que mucho les va a doler esto a varios, ¿no? Antes de 1952, este país tenía 3 grandes transnacionales del estaño, que cotizaban sus acciones en la bolsa de Nueva York, de Londres, transnacionales, y que daban empleo a más de 50,000 trabajadores en Bolivia. Y después del 52 viene la nacionalización, se crea Comibol. ¿Cuál es el resultado? Resultados, no demagogia barata. Ahora, ¿cómo está la minería? Con cooperativas mineras que nos están destrozando el medio ambiente, con grupos mafiosos que se están llevando más de 3,000 millones de dólares en oro de exportación. ¿Y cuánto recibe el Estado? Y esos son militantes del MAS, esos son los que apoyan al MAS, compatriotas. Abramos los ojos y veremos la realidad. ¿Quién está destruyendo los ríos con mercurio? ¿Por qué tenemos tantas personas que se enferman de cáncer en Bolivia? Tenemos que agradecer a las denominadas cooperativas mineras, que no son cooperativas, que son empresas privadas que se han aliado con capital extranjero y que están explotando y destruyendo el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de qué empresa es más eficiente, veamos esos resultados y dejémonos, como les digo a mis estudiantes, de este discurso barato. Si no, vayámonos a los hechos, vayámonos a los datos y vamos a ver que el dato mata el relato. Muy bien, muchas gracias, don Julio Alvarado. Finalmente, don Joshua Abelló, del tema económico para cerrar el programa. Adelante. Sí, gracias, José Luis. A ver, yo me había olvidado mencionar una característica sumamente importante del nacionalismo popular.
el cinismo. Nos hemos acostumbrado a ser cínicos. Todo el mundo sabe que la economía está mal y los nacionalistas populares nos quieren seguir engañando. No tenemos que comer y nos dicen, no hay, todo hay en el país. Además, yo como Estado voy a traer, no se preocupen, voy a controlar los precios, voy a decomisar, no importa qué voy a hacer, yo les voy a dar. Y no hay, de todas maneras no hay. O sea, nos quieren seguir engañando. Vemos que no hay y nos dicen, no se preocupen, hay. Por eso decía que el MAS se ha quedado sin relato político, sin discurso, sin ideas. Ya no saben qué hacer, están desesperados. Hasta sus cifras económicas les juegan sucio, ¿no? Nos reportan un crecimiento de 0,73, menos de 1%. ¿Alguien les va a creer? Yo creo que eso debe ser negativo hacia abajo, ¿no? 5, menos 4, porque obviamente siempre maquillan las cifras y siempre las han maquillado. Así que me digan que es 0,73, era solo para salvar y decir, hemos crecido, aunque positivo, no importa, está bien, estamos bien. Entonces, realmente hay un cinismo, pero increíble. Por eso que nadie les cree ahora, ¿no? Que el último mes habíamos registrado una inflación mayor al 5%, solo en un mes. Debería desesperarnos, sí, pero tampoco es real, ¿no? Cuando vamos a las calles y al mercado, no es pues 5%, es 10, es 20%, es 30%, es 50%. El índice de precio al consumidor hace rato que ha dejado de detectar adecuadamente la inflación, porque además recordemos que el 2007, para bajar la inflación, el movimiento al socialismo cambió el cálculo del IPC para bajar la inflación y para que todo parezca bonito. Entonces, claro, si no puedes engañar con el discurso, hasta con las matemáticas quieren engañarnos, ¿no? Entonces, esa es la realidad del país. Por eso hay una crisis económica que realmente preocupa ya a todas las familias, y ese cinismo ya no es bienvenido, ¿no? Eso debe quedar claro. Nos hablaba Javier del crecimiento económico, pero es que hay que ver las cifras de buena manera, ¿no? Para eso uno estudia pues también estadística, matemáticas, economía. A mí me asustan ver algunas cifras porque cuando uno revisa, por ejemplo, el crecimiento departamental de Santa Cruz, que es el que más ha crecido en todos estos años, digamos en los últimos 13 años, este crecimiento en el acumulado podría estar superando el 95, 96%, digamos, más o menos por ahí, ¿no? De todos estos años, 13 años, digamos, los últimos 13 años. Pero cuando vemos el PIB per cápita de Santa Cruz en términos reales, no en términos nominales como lo publica el gobierno, este crecimiento baja menos de la mitad, a 44% en 13 años. Y claro, uno se desespera cuando ve el caso de Pando, cuando ve el caso de Tarija, que han crecido negativamente hasta en 26%. O sea, ese es el crecimiento que nos ha dejado el movimiento al socialismo. Hasta crecimiento negativo de un pueblo tarijeño que es el que más ha recibido plata durante todos estos años. Y cuando vemos el crecimiento del PIB, sí, el PIB ha podido crecer, digamos, en un 130%, un poquito más, del 2010 al 2024, más o menos ese es el crecimiento. Pero lo que debemos ver en Bolivia es pues el crecimiento del PIB real, ¿no? Lo que realmente hemos producido y no la inflación de los precios solamente, y esto por supuesto está muy por debajo, a menos de la mitad del crecimiento que nos plantean. El salario mínimo, Javier, sí pues ha crecido en 304%. De 680 bolivianos a 2.750 bolivianos. ¡Wow! Un súper crecimiento de 304%, pero el salario real ha crecido a menos del 15%. O sea, 20 veces menos de la ilusión, del engaño del discurso del gobierno, que es el salario mínimo. Entonces, ya no nos pueden engañar, porque las cifras que reflejan cómo está la economía ni siquiera representan a la realidad, y la realidad para muchos en Bolivia es realmente desesperante. No han cumplido con ninguna de sus metas, ¿no? El crecimiento para el 2024 debía haber sido, según el gobierno, 3,71%, pero es menos del 1%. La inflación no debía haber sobrepasado el 3,66%, digamos, 3,6%, pero ha alcanzado casi a 10%, y otra vez, repito, está mal medido, con seguridad es muchísimo más. Para este 2025 el gobierno
proyecta, digamos, el crecimiento con 3,51, si no me equivoco, ¿no? Pero obviamente el crecimiento para este 2025, y esta es una mala noticia, yo creo que va a ser negativo. Inevitablemente negativo. Porque si el 2024 estábamos mal, imagínense cómo estamos en este 2025. Ojalá el gobierno no nos traiga una cifra mágica de gran crecimiento y demás, ¿no? Ellos querían que la inflación para este año cierre en 7,5%. El Fondo Monetario dijo 15%. Ninguno adivina. Ya hemos sobrepasado el 15% solo hasta la mitad de este año. Y entonces, por supuesto, esto nos desespera y ya nos estresa, porque las familias no tienen que comer, porque hay desabastecimiento de no solo de hidrocarburos, sino de alimentos en el país. Entonces, estamos a punto de entrar en una crisis que realmente va a empobrecer a toda velocidad a las familias bolivianas, y lo grave es que el gobierno no hace nada en absoluto. Queda inerte ante esta realidad y parece realmente que no le interesa, porque no está tomando ninguna medida para frenar la crisis. Al contrario, le está echando gasolina al fuego para que todo el país se incendie. Y claro, mucho show con lo del litio. Quieren aprobar a la fuerza. Hay prontito nomás una vacación judicial. Antes de la vacación judicial seguramente nos van a meter... legislativa, nos van a meter la vacación, pero van a aprobar los contratos de litio, y cuidado, y encima dicen que el pueblo potosino se va a sentir perjudicado. Nos das una cifra de $2,000 millones, Javier, eso no es en ¿cuántos años? ¿3, 4, 5 años? 4 años. Ah, bueno, entonces hay que decirlo, ¿no? La temporalidad es importante. No significa nada $2,000 millones respecto, por ejemplo, al gas, ¿no? Entonces, no hay que engañar con los datos y con las cosas a medias, porque el litio no es un buen negocio en este momento. El turismo daría mucho más a Potosí que el litio, muchísimo más, y no habría contaminación. Y yo quiero además anunciarles que yo he estado hablando con algunos científicos y empresas que se dedican a esta explotación del litio, y en la actualidad ya está aprobada la planta que explota litio sin agua. Entonces, ya está la patente inscrita, ya está la empresa queriendo incluso ofrecer sus servicios en Bolivia. ¿Y cómo es posible entonces que estemos tan apuraditos para darle a China y a Rusia el litio, sabiendo que es un lugar desértico, que la poca agua que había va a terminar de desaparecer, va a haber problemas ambientales, y encima por un negocio que no va a dar muchos pesos, porque el turismo da mucho más, porque la química básica da mucho más, porque se puede aprovechar de mejor manera este recurso natural? Pero una advertencia. Habíamos dicho, el modelo socialista se apropia del excedente y se apropia de los recursos naturales. ¿Y qué hace con ellos? Los depreda. Cuidado, pase. Exactamente lo mismo con el litio. Esa es la advertencia que hago, porque si queremos frenar la crisis, lamentablemente lo único que queda es que se vaya el socialismo de Bolivia. Y si no, que todos los bolivianos estemos dispuestos y seamos cómplices de la destrucción total del país. Muchas gracias a Panamericana. Bueno, muchas gracias, amigos de todo el país. De esta manera llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana, un fin de semana bastante particular. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, al analista Javier Flores, también al analista Julio Alvarado, y finalmente a Joshua Bellot, también como analista y economista. Nosotros estamos todavía en medio de un momento de pesar por la partida de nuestro director Daniel Sánchez Rocha. Se están registrando los actos fúnebres de rigor. A nombre de la familia de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos.
diálogo en Panamericana.